Si te dijera que la Biblia que conoces no está completa, ¿me creerías? Durante siglos han existido libros antiguos que hablaban de ángeles caídos, revelaciones secretas y enseñanzas atribuidas a Jesús que hoy no aparecen en ninguna Biblia moderna. Textos leídos, copiados y debatidos por comunidades cristianas primitivas hasta que un día dejaron de circular. La pregunta incómoda es esta: ¿por qué algunos libros sí entraron en la Biblia y otros fueron descartados? ¿Fue solo una decisión espiritual o también política? Porque al analizar la historia, descubres que la Biblia no apareció terminada, sino que fue el resultado de debates intensos, conflictos de poder y decisiones humanas. Y aquí viene lo más inquietante. Varios de esos libros excluidos presentan versiones muy distintas de temas clave como el cielo, el infierno, el papel de Jesús y el rol de la mujer en la fe cristiana. Ideas que, de haberse aceptado, habrían cambiado por completo la religión. En este video vamos a explorar cuáles son esos libros prohibidos de la Biblia, qué decían y por qué la Iglesia decidió que no debías leerlos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir pone en duda mucho de lo que creías saber. Contrario a lo que muchos imaginan, la Biblia no descendió del cielo como un solo libro terminado. Durante los primeros siglos del cristianismo circularon decenas de escritos distintos: evangelios, cartas, revelaciones y relatos atribuidos a profetas, apóstoles y seguidores de Jesús. Algunas comunidades leían unos textos, otras leían diferentes, y no existía una versión única aceptada por todos. Entonces surge la gran pregunta: ¿quién tuvo la autoridad para decidir cuáles textos eran sagrados y cuáles no? La respuesta nos lleva a un proceso largo y profundamente humano. Entre los siglos IV y V, líderes religiosos comenzaron a reunirse en concilios para unificar la doctrina cristiana. El más conocido es el Concilio de Nicea, aunque no fue el único. Allí no solo se debatieron creencias, sino también qué escritos apoyaban mejor esas creencias. Los criterios no eran tan simples como esto es verdadero y esto no. Se evaluaba quién había escrito el texto, si coincidía con la doctrina oficial, si era aceptado por la mayoría de las iglesias y, sobre todo, si ayudaba a mantener una narrativa coherente y controlable. Textos que presentaban ideas demasiado diferentes empezaron a verse como una amenaza. Por ejemplo, algunos escritos mostraban a Jesús como un maestro espiritual más humano que divino. Otros hablaban de revelaciones personales accesibles para cualquiera, sin necesidad de una institución que mediara entre Dios y las personas. Y eso era peligroso. Una fe sin intermediarios debilitaba el poder de la jerarquía religiosa. Con el tiempo se fue formando el llamado canon bíblico, la lista oficial de libros aceptados. Los textos que quedaron fuera no siempre fueron destruidos de inmediato, pero dejaron de copiarse, enseñarse y leerse públicamente. Pasaron a ser etiquetados como apócrifos, palabra que significa ocultos. Así, la Biblia que hoy conocemos es el resultado de decisiones históricas concretas tomadas por personas reales en contextos políticos y religiosos muy específicos. Y entender eso es clave, porque abre la puerta a una idea inquietante. Si alguien decidió qué libros entraron, también decidió cuáles debían quedar fuera. Cuando se habla de los libros prohibidos de la Biblia, casi siempre aparece una palabra: apócrifos. Y aunque suele usarse como sinónimo de falsos, la realidad es mucho más compleja. La palabra apócrifo proviene del griego y significa literalmente oculto, es decir, textos que fueron apartados, no necesariamente inventados.
Los libros apócrifos son escritos antiguos de origen judío y cristiano que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. Muchos de ellos circulaban ampliamente en los primeros siglos y eran leídos con total normalidad por comunidades religiosas. De hecho, algunos fueron considerados sagrados durante generaciones antes de ser excluidos. Entonces, ¿por qué quedaron fuera? No fue porque aparecieran de la nada o porque nadie creyera en ellos. El problema era que estos textos ofrecían versiones alternativas de historias fundamentales. Algunos ampliaban relatos conocidos, otros introducían nuevas enseñanzas y varios cuestionaban ideas que más tarde se volverían centrales para la Iglesia. Por ejemplo, ciertos libros apócrifos describen un universo espiritual mucho más complejo, con jerarquías de ángeles, caídas celestiales y conocimientos secretos transmitidos solo a unos pocos. Otros presentan a Jesús enseñando mensajes profundos en privado, lejos de las multitudes, lo que sugiere que no todo estaba destinado a ser controlado o interpretado por una institución. También existen textos que otorgan un papel mucho más relevante a figuras femeninas, especialmente a María Magdalena, retratándola como discípula cercana y poseedora de conocimiento espiritual. Para una estructura religiosa jerárquica y patriarcal, estas ideas resultaban incómodas. Es importante entender algo. Apócrifo no significa irrelevante, significa excluido. Muchos de estos libros fueron rechazados no por falta de antigüedad, sino porque no encajaban con la narrativa que se estaba construyendo. Una narrativa que buscaba uniformidad, autoridad y control doctrinal. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante, porque si estos textos eran leídos, respetados y debatidos, ¿qué verdades contenían que hicieron necesario ocultarlos? Para responder eso, hay que mirar directamente a los libros más polémicos que quedaron fuera de la Biblia. Uno de los textos más impactantes que quedaron fuera de la Biblia es el libro de Enoc. Este escrito antiguo fue muy respetado por comunidades judías y cristianas primitivas, e incluso es citado indirectamente en la Biblia actual. Sin embargo, su contenido resultaba explosivo. Enoc habla de ángeles que descendieron a la tierra, se mezclaron con humanos y transmitieron conocimientos prohibidos. Describe un mundo espiritual complejo, con castigos, juicios y secretos celestiales que no encajaban con la doctrina que se estaba consolidando. Aceptarlo implicaba reconocer que existía un saber divino fuera del control institucional. Otro texto clave es el Evangelio de Tomás. A diferencia de los evangelios tradicionales, este no se centra en milagros ni en la crucifixión, sino en frases atribuidas directamente a Jesús. Su mensaje es radical. El reino de Dios no está en templos ni en autoridades externas, sino dentro de cada persona. Esta idea chocaba frontalmente con una iglesia que comenzaba a estructurarse jerárquicamente. Si la verdad estaba dentro de cada individuo, ¿para qué necesitar intermediarios? Luego está el Evangelio de María Magdalena, uno de los más incómodos. En este texto, María no aparece como una figura secundaria, sino como una discípula cercana a Jesús, con comprensión espiritual superior a la de varios apóstoles. Se la muestra enseñando y corrigiendo a otros líderes. Para una tradición dominada por figuras masculinas, este relato representaba una amenaza directa al orden establecido. No era solo una cuestión teológica, sino de poder. El Apocalipsis de Pedro es otro ejemplo inquietante. Este libro ofrece descripciones detalladas del cielo y del infierno, muy distintas a las que luego se popularizaron. En él, el castigo y la recompensa no siguen siempre una lógica estricta, y aparece incluso la idea de misericordia para algunas almas condenadas. Esa visión más flexible del juicio divino generaba conflictos con una doctrina que utilizaba el miedo como herramienta de control moral.
También existieron textos que ampliaban la infancia de Jesús, como el Evangelio de la infancia de Tomás, donde se narran episodios sorprendentes y hasta perturbadores de un Jesús niño con poderes extraordinarios. Estas historias humanizaban y al mismo tiempo complicaban la imagen idealizada que la Iglesia quería preservar. Lo que todos estos libros tienen en común no es que fueran absurdos o recientes. Muchos son antiguos, influyentes y profundamente espirituales. El verdadero problema era que proponían interpretaciones alternativas, un Jesús más humano, una espiritualidad más interna, un acceso directo al conocimiento divino y una estructura menos dependiente de la autoridad religiosa. Aceptar estos textos habría significado admitir que la historia sagrada no era única ni cerrada, que existían múltiples formas de entender la fe. Y eso, para una institución que buscaba unidad y control, era inaceptable. Por eso, estos libros no desaparecieron por accidente, fueron desplazados, silenciados y etiquetados como peligrosos, no porque carecieran de valor, sino porque tenían demasiado. Cuando se analiza con calma la exclusión de estos libros, queda claro que no fue una simple cuestión de fe, sino de control. La Iglesia primitiva no solo intentaba preservar enseñanzas espirituales, también necesitaba construir una estructura sólida, uniforme y obediente. Y para eso, el mensaje debía ser claro, único y centralizado. Muchos de los textos apócrifos tenían algo en común: empoderaban al individuo. Hablaban de revelación personal, de conocimiento interno y de una conexión directa con lo divino. Eso significaba que cualquier persona podía acceder a la verdad sin depender de sacerdotes, obispos o jerarquías. Desde el punto de vista institucional, eso era un problema enorme. Además, varios de estos libros planteaban ideas teológicas difíciles de unificar. Diferentes versiones del cielo, del infierno, del juicio final e incluso de la naturaleza de Jesús. Mantener todos esos enfoques habría creado una religión fragmentada, con interpretaciones múltiples y disputas constantes. Para evitarlo, se optó por cerrar el canon y declarar oficiales solo los textos que apoyaban una doctrina específica. También hay que considerar el contexto político. A medida que el cristianismo se expandía y se vinculaba con el poder imperial, necesitaba estabilidad. Un mensaje demasiado abierto o diverso era visto como una amenaza al orden social. La religión se convirtió en un pilar de cohesión y para cumplir ese rol debía ser predecible y controlable. Por eso los libros apócrifos no solo fueron rechazados, sino advertidos. Se los calificó como peligrosos, heréticos o engañosos, no porque todos fueran falsos, sino porque podían llevar a interpretaciones no autorizadas. Leerlos significaba pensar por cuenta propia, y eso siempre ha sido incómodo para cualquier sistema de poder. Al final, la prohibición no trataba solo de proteger la fe, sino de proteger una narrativa, una versión concreta de la historia sagrada que asegurara unidad, obediencia y continuidad. Entender esto no destruye la Biblia, pero sí cambia la forma en que la miramos, porque revela que detrás del texto sagrado también hubo decisiones humanas. Después de conocer todo esto, es imposible volver a ver la Biblia de la misma manera. No como un libro falso, sino como un texto incompleto, moldeado por decisiones históricas, humanas y estratégicas. Los libros prohibidos no desaparecieron porque no tuvieran valor, sino porque ofrecían caminos distintos para entender la fe, la espiritualidad y la relación con lo divino. Estos textos nos recuerdan que, en sus orígenes, el cristianismo no era una voz única, sino un coro de interpretaciones, preguntas y búsquedas profundas. Algunas de esas voces fueron silenciadas para construir una doctrina clara y unificada. Otras sobrevivieron en fragmentos, escondidas durante siglos, esperando ser redescubiertas. Leer sobre los libros excluidos no significa rechazar la Biblia, sino comprenderla en un contexto más amplio. Significa aceptar que la historia sagrada también fue atravesada por poder,
miedo, control y decisiones difíciles, y que conocer esas decisiones nos hace lectores más conscientes, no menos creyentes. La pregunta final no es si deberías creer en estos libros, sino por qué no te hablaron de ellos. Porque cuando el conocimiento se oculta, siempre vale la pena preguntarse a quién beneficia ese silencio. Si este video te ayudó a ver la historia desde otra perspectiva, dale like, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo video.